Mientras los papas conspiraban, los Medici imponían su poder y los ejércitos mercenarios cambiaban de bando por oro. Maquiavelo observaba y comprendió una verdad incómoda, que el poder no pertenece al más justo, sino al más lúcido, que la moral y la política rara vez marchan juntas, y que el gobernante que quiera sobrevivir debe aprender a ser zorro y león al mismo tiempo. Su obra, El Príncipe, no fue un manual de crueldad, sino un espejo, un retrato brutal de la naturaleza humana, de la ambición, del miedo y de la fragilidad del poder. 5 siglos después, sus palabras siguen vivas en la política, en los negocios y en cada estrategia donde la supervivencia exige inteligencia más que virtud. Hoy hablaremos del hombre detrás del mito, del pensador que cambió para siempre la manera de entender el poder. Maquiavelo. Buenas tardes, mis queridos guerreros y estrategas, bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios. Yo soy Diego García y me encuentro como siempre con mi compañera de batalla, Penélope Niebla. Pen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Pues aquí pues ha sido un comienzo que augura también que va a ser un programa interesante, por supuesto. Ustedes ya verán en algún momento el atrás de cámaras, pero los temas muchas veces van relacionados con lo que sucede también en esta mesa, ¿no? Y hoy vamos a tocar un tema bien especial. Creo que todos hemos escuchado acerca de este pues adjetivo que ha sobrevivido 500 años, pero que corresponde a un personaje muy interesante. Y esta fue una propuesta de Diego y vamos a empezar por nombrarlo. ¿Quién es? Nicolás Maquiavelo. Aunque hemos estado trabajando muchísimo con líderes militares en todo este podcast, la semana pasada y la antepasada, porque fueron 2 semanas seguidas, tocamos el tema del estoicismo. Y me pareció muy interesante hacer una contraparte del estoicismo. Desde mi punto de vista es una clara contraparte de una filosofía que te ofrece el control y el dominio a través de otros factores totalmente diferentes al estoicismo. Bueno, antes de continuar, como siempre, saludar a nuestros chavos del crew, como diría el Fede Lobo, ¿no? El crew, el Wherever Tomorrow Crew. Esto ya es de los 2000, ya es muy viejo ya, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Valentina, la tóxica como siempre, que hoy viene pues muy elegante. Te felicito, mi Vale, es la primera vez en 2 semanas que te veo bien vestida. Me gusta muchísimo tu outfit de hoy. Tenemos a Bob Esponja, que parece estampita de Panini, todos los días viene vestido igual, ¿no? Tenemos a Rulito, que hoy parece como que va a salir en el video de Bad de Michael Jackson, ¿no? Sí, definitivamente creo viene. Que se le fue el pedo de que la fiesta de Halloween fue el viernes. Sí, acorde a los tiempos. ¿No? Entonces, el viernes fue Halloween, Rulito no es hoy. Y pues la Nina, que como siempre parece la tía abuela, ¿no? Hoy, ¿no? La tía abuela. La tía abuela, hoy se ve un look muy abuelesco, ¿no? Okay. Pero bueno, entrando entonces ahora sí con el tema. Primero, como siempre, pues vamos a situarnos en el contexto histórico. Definitivamente, todos somos personajes de nuestro tiempo, aunque las obras que vamos a ver en este caso es una obra atemporal, es una obra que se pudo haber usado antes, en su momento, y hoy es totalmente superusable. Creo que va acorde a lo que necesitamos saber también, ¿no? Uh-huh. Y él mismo lo mencionaba. Creo que estudió muchísimo. Maquiavelo fue un hombre que nace en una familia sumamente culta, con una gran biblioteca. Su padre nunca accede a ningún puesto en la política, sin embargo, es un hombre sumamente culto y le da la mejor de todas las herencias, una gran educación. A ver, pero antes de que continúe Pen con la historia, desde ello vamos a situarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en los 1400 altos, 1500 bajos, en pleno Renacimiento italiano. Ya nada más dense cuenta de una fecha súper importante. Antes de esa fecha,
podemos hablar de un mundo y después de esa fecha, precisamente la época que le tocó a Maquiavelo. Vamos a hablar de 1492, antes y después de 1492, el año donde se descubre América. Antes de eso estaban los españoles, como lo hemos visto en otros programas, en plena reconquista de los territorios que estaban en manos de musulmanes. También estaba la Guerra de los 100 Años en Francia, y por otro lado estamos viendo qué es lo que está pasando en Italia, ¿no? Es la época donde confluyen Da Vinci, Boccaccio, Miguel Ángel. Estamos hablando de una playa de artistas me sacó y una nueva escritores. palabra. Yo pensé que iba a decir un crisol. Ahora es una pero playa. Es una playa, me gusta también esa. Sí, ya sabes, vamos a poner la palabra dominguera. Y entonces estamos viviendo una época bien, bien interesante. ¿Qué es lo que pasa en esa época? Pues bueno, precisamente terminan con la reconquista. Oigan, y tomar en cuenta a qué época se refería Penélope. El año puede variar. Algunos historiadores marcan 1492, como bien lo dice Penn, otros 1453, que es la toma de Constantinopla. Pero el caso es que el siglo XV es el cambio, porque como bien dice Penélope, no hay una fecha específica. Bueno, aunado a la toma de Constantinopla en 1453, tienes también la imprenta, que es otro punto bien importante del siglo XV. Pero son muchos factores los que nos hacen llegar a ese tiempo. Es el último siglo que es considerado pues como parte de la Edad Media. Una vez pasada la Edad Media, brincamos a la parte del Renacimiento, que es donde nos estamos posicionando ahorita. Nos estamos posicionando en esa, precisamente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando terminan las guerras en España y los franceses culminan con la Guerra de los 100 Años, pues entonces dicen, ¿hacia dónde nos fijamos? Y voltean sus ojos hacia Italia. ¿Qué era lo que sucedía en Italia? Pues este gran renacimiento. Estaba conformado de muchas repúblicas, todo el tiempo guerreaban unas con otras, movían sus, ¿cómo se llama? Recordemos también en las cruzadas, justo lo que dice Penélope, era muy, muy notorio, ¿no? Nunca jamás escuchamos mencionar en las cruzadas un ejército italiano. Se hablaba de un ejército genovés, de los florencianos, de los de Florencia, de los milaneses. Justo estaban en un momento anterior, los ¿cómo se llama? Tanto Francia como España en una situación muy similar. Había muchos reinos en cada uno, pero vienen a, ¿cómo se llama? A confluir en esta, lo que hacen los reyes católicos, unir varios reinos en uno solo. Y a esto se le llama, es una evolución muy, muy compleja, que es lo que nos lleva a tener estados. Y había varios estados, ¿no? Estaba, pues, precisamente Inglaterra, estaba Francia, estaba España, pero Italia no era un estado, eran una serie de repúblicas, cada una estaba Florencia, que es la que nos situamos ahorita, Florencia, la maravillosa y serenísima Venecia, estaba Génova, Milán, Lombardía del norte, y los estados papales, bueno, por supuesto, los estados pontificios también. Entonces estamos hablando de muchas repúblicas en las cuales pues las fronteras no estaban todavía del todo definidas. Y estamos hablando y nos vamos a situar en esta que nos importa muchísimo, que es Florencia. Que es la capital del Renacimiento, ¿no? Pues la bellísima Florencia, disputada por muchos. ¿Y a qué debía este auge Florencia? Pues a una familia que eran los Medici. Los Medici, en ese entonces, estamos hablando de antes de 1492, tenían a la cabeza a Lorenzo. Lorenzo el Magnífico. Oye, y déjame decirte, esto sí es un punto importante. Algunos de ustedes lo sabrán, otros no, pero mi hijo se llama Lorenzo, gran parte por Lorenzo de Medici. Y creo que es un nombre que ha marcado a muchísimos personajes siempre de una forma muy especial. Y en este caso, esta cabeza de los Medici, pues llevó como mecenas fue el máximo mecenas a la República, sí, de una manera impresionante, teniendo el mayor auge que nunca tuvo esta ciudad. Pero precisamente muere en 1492
y viendo cómo estaban, pues eran inestables en este sentido las repúblicas y llegan allí pues a quererse hacer del lugar los españoles y los galos. Ante esta revuelta, pues también Pisa, que era parte de Florencia, pues primero les dice, ahí se ven y se independiza, ¿no? Y entonces pues empiezan a suceder una serie de cambios y tenemos a un personaje que es bien importante en esta época, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo los estados y vamos a ver algo más adelante, qué es lo que significa un estado. Florencia, pues no tenía un ejército. No tenía un ejército, no podía defenderse más que a través de mercenarios, ¿no? Y entonces estamos viendo que en esta época va a aparecer más o menos Maquiavelo. Antes de Maquiavelo, pues estamos en una época donde todos estos excesos de arte llevan también a excesos en la personalidad. Estos excesos en la personalidad pues eran muy laxos en cuanto a las costumbres y surge alguien a llevar a cabo el gobierno de la ciudad, que es nada más y nada menos que Savonarola. ¿Por qué? Porque corren a los Medici de allí. ¿Por qué corren a los Medici de la ciudad de Florencia? Pues precisamente porque cuando llegan a querer tomar la ciudad, Pietro de Medici dice, yo no voy a permitir que la saquen, no voy a permitir que la incendien, y la entregó. Y como la entregó para que no la quemaran, pues entonces corren a los Medici y sube Savonarola. Savonarola entra arrasando con todo y no permitiendo ni el alcohol, ni la vida licenciosa, ni la homosexualidad, ni la prostitución, colgando a toda la gente, y hace una cosa terrible: la hoguera de las vanidades. Quema el arte de Florencia, y esto no se lo permite, tampoco se lo permiten, y es juzgado, condenado, y a partir de allí pues sube nuestro personaje, y nuestro personaje es algo bien especial. Así es. Bueno, a ver, Maquiavelo fue secretario de la Segunda Cancillería de la República por 15 años. ¿Qué significa? Que este cuate estuvo metido en el gobierno durante 15 años, viajó, negoció y trató con políticos gran parte de su vida. La obra a la que nos vamos a referir el día de hoy, en la que queremos poner el foco, que es El Príncipe, pues está basada en toda esta experiencia que adquiere Maquiavelo y donde aprende realmente cómo se mueve el poder. Tantito más adelante voy a regresar al tema del estoicismo, porque la propuesta que yo traía era pues hacer un pequeño comparativo de cómo pues estas dos corrientes te llevan al mismo lugar, que es al liderazgo, a un fin, pero por caminos total y completamente diferentes. Como bien decía Penélope, en el año de 1512 los Medici regresan al poder, pero entonces es cuando pues, a Maquiavelo me lo acusan de traición. Sí, y lo mandan al exilio. Sí, digamos, primero lo encarcelan al pobre, todo. Y, lo torturan. Lo torturan y todo. Lo acusan de golpe de Estado porque cuando regresan los Médicis a Florencia, pues se ve que él hablaba también de un tema de, pues había que tomar decisiones en serio y tomar las decisiones rápidas. Eso es lo que tiene que hacer un líder, y lo deja bien claro en El Príncipe. Y cuando no se sabe qué decisión o a qué bando unirse, en este caso, que iba a ser a la Liga por España o por los galos, los atacan a los, a los florentinos por esa duda, y creyendo que seguían siendo del bando de los galos, pues obviamente a Maquiavelo, una vez que llegan de nuevo y toman el poder en Florencia, los Medici dicen, pues tuvo que ver a lo mejor con un golpe de Estado, y lo quitan de allí. ¿Qué tiene de importante este exilio o este encarcelamiento y la tortura de Maquiavelo? Es justo en este periodo de su vida en donde Maquiavelo escribe el libro del Príncipe. Entonces, que realmente ese es su legado más fuerte. Sin el libro a lo mejor no sé si hubiera sido tan recordado.
¿no? Pero el tema del día de hoy es el libro, que el libro pues es publicado una vez muerto, póstumo, ¿no? Sí, hasta el 32. Dato curioso, también es importante, pues el libro estuvo prohibido por la iglesia, por supuesto, porque pues era un manual de todo lo que no se tenía que hacer éticamente hablando según la iglesia, ¿no? Y hoy el tema interesante es hablar un poquito de qué es lo que nos dice o qué nos dice este manual de astucia, porque pues, puedo llamarlo de esa manera. No, claro, de astucia, definitivamente. ¿no? De Maquiavelo. Básicamente, sin demonizarlo ni mucho menos para nada, ¿eh? O sea, pero sí es un manual pues, que es un must para leer para cualquier líder. Tiene cosas interesantes y cosas buenas. Casi todos los políticos se mueven con este manual, así lo traen aquí en el saquito guardado, ¿no? Parece, aunque lo disimulan, porque también de eso habla Maquiavelo, ¿no? El personaje que inspira y que también fascina a Maquiavelo, definitivamente es César Borgia. César Borgia es un personaje bien especial, hijo de Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, que era Rodrigo Borgia, y que pues que tenía también en su lado militar a César, y le habían encomendado también hacerse de la Romaña, ¿no? Como sabemos, Maquiavelo era diplomático y es enviado también a este lugar, y cuando conoce cómo se maneja César Borgia, se da cuenta de algo muy, 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 muy importante. Habíamos hablado por qué hacer la referencia a los estoicos, porque dentro de este aprendizaje que tiene Maquiavelo es los clásicos, o como Aristóteles o Cicerón, en los que se abreva también Marco Aurelio, están basados en una política ideal. Hablan de una política como debiera ser, como debiera, o el del deber ser. Sí. Aristóteles pues aprende de su maestro Platón este mundo de las ideas en donde todo es perfecto, y entonces hay que hablar del ideal, y en este mundo de toda imperfección pues aspirar a ese ideal. Por otro lado, venimos de una historia en la época medieval, en la que es también hay un contexto moral. Si antes era ético con los clásicos, en este caso también tiene una dosis de moral. Pero ¿qué tenía César Borgia, que tanto fascinó a Maquiavelo? Era un desalmado. No tenía ningún límite, ni moral, ni ético, para conseguir su objetivo y mantener el poder. Sí. Eso es lo que fascinó. Y ahí es donde quisiera yo entrar con algunos comentarios comparativos para que veamos justamente dónde se marca. Hablemos de el objetivo o la relación con el poder, como decía Penélope, en los estoicos. El sabio debe de servir con justicia, pero nunca dejarse corromper por la ambición. Y Maquiavelo o los maquiavélicos dicen, el gobernante debe ser pragmático. La moral puede subordinarse a la eficacia política. ¿Y por qué lo dice Maquiavelo? Lo dice Maquiavelo porque él se basa en la realidad, en lo que ve, en lo que sucede. Y lo que estaba en boga en ese momento era crear estos manuales de buenas prácticas, digamos, o de prácticas, y él lo hace como una parodia. Realmente está criticando al mismo tiempo y está diciendo, es que no podemos gobernar desde lo que no existe, desde el ideal, sino lo que realmente es práctico y funciona. Y un líder, como menciona en ese... La relación con el poder, sí. El gobernante debe de ser pragmático. La moral puede subordinarse a la eficacia política. Y es lo que dice, para llevar a un objetivo necesario, como es mantener el Estado, el poder. Y mantener el Estado, él tiene a lo mejor que hacer cosas que no están... que no pueden ser calificadas como buenas, pero que tienen un fin ulterior. Lo que importan al final son las consecuencias.
Eso es lo que dice. Que la realidad es que, y aquí, bueno, vamos a leer 3 o 4 comparaciones y después les voy a explicar. Yo creo que el tema de moverse mucho por el lado de Maquiavelo es muy peligroso. Es mi opinión. Ya veremos la de Penélope. Espero que haya debate, ¿no? Pero vayamos entonces, por ejemplo, a la visión del mundo. Hablando de los estoicos, la visión del mundo estoica es: ordenado por la razón divina, el logos, todo sucede conforme a la naturaleza. Eso piensan los estoicos. Vayamos al lado de Maquiavelo. Caótico, impredecible y dominado por la ambición humana. La fortuna debe de ser dominada. Esto comprende qué cosa, a qué se refiere cuando los estoicos hablan de todo es un logos. Pues bueno, están hablando de que hay un orden preestablecido y que todos, queramos o no, tenemos un destino y claro. no tenemos más que cumplir con ese destino de la mejor manera. Cuando lo dice precisamente Maquiavelo dice, hay que dominar a la fortuna. La fortuna es algo, la suerte es algo que es caótico, que no puede tener un control y nos movemos en ese mundo. No hay una verdad que tengamos que hacer, sino lo que nosotros podamos dominar. O sea, y si vemos dentro de la evolución del ser humano, el ser humano ha evolucionado por dominar a la naturaleza, o querer dominar a la naturaleza. Que nunca ha podido ni podrá. No, llega un tifón y acaba con nosotros, lo que tú quieras, pero no vivimos conforme a lo que ya nos adelantamos a esos hechos, tratamos de crear algunas cosas que puedan detenerlos o al menos darnos una mejor suerte, dominar esa fortuna. Hablemos de los estoicos. Sabiduría moral. Controla las pasiones y actúa conforme a la razón. Vamos con Maquiavelo. Eficacia. Logra los resultados. Mantén el poder y asegura la estabilidad. Interesantísimo, interesantísimo. Uno es el control de sí mismo. ¿Cómo lo dice ahí Marco Aurelio? Dice, controla tus pasiones y actúa conforme a la razón. Híjole, eso es algo creo que más difícil de lo que pide Maquiavelo, realmente. A porque ver, controlar en términos generales, yo creo que actuar, y yo ahí es donde voy a empezar un poquito el debate. Ajá. Digo, todavía hay un par que valen la pena mencionarlas. Déjame mencionarlas de una vez para terminar con esta pequeña lista que tenía yo aquí. Modelo del líder, que eso es importante, lo mencionábamos antes de que empezáramos, ¿no? Por supuesto, del lado de los estoicos, el emperador filósofo, Marco Aurelio. Gobierna por ejemplo y razón. Del lado de Maquiavelo, lo acabas de mencionar tú, el príncipe astuto, César Borgia. Gobierna por estrategia y temor. Y por último, hablemos del lema implícito. Me gustó esta, fíjate. Uh-huh. Estoicos. Domínate a ti mismo y dominarás el destino. Maquiavélicos. Haz lo que debas para mantener el poder. El fin justifica los medios. Eso es algo que se le ha atribuido y la cita del texto del príncipe es: quien quiere el objetivo está dispuesto a los medios. Ese cambia un poco, ¿no? Creo que es súper interesante, dado que si lo podemos aterrizar en ese sentido, ¿qué es lo que vio Maquiavelo? ¿Qué es lo que vio? Vio a un César Borgia que ante la necesidad de que el popolo, fíjate, para ese entonces el popolo es al que hay que mantener a gusto y tranquilo. ¿Quién es el popolo? El pueblo. En ese momento no es lo que ahora nos dicen el pueblo bueno. El popolo, esa era la plebe. La plebe no tenía derecho a votar. La plebe porque no estaba ilustrada y no sabía y era manipulable. El popolo eran esa nueva clase que eran las clases que ya podían tener un destino diferente al gremio donde habían nacido y que eran las clases medias. Oye, las clases que procuraban. A ver, entrando un poquito en el debate, hace rato mencionabas, yo creo que es mucho más difícil actuar como lo decía Marco Aurelio que como lo decía Maquiavelo. Entrando un poquito en ese debate, yo coincido contigo. Ser un estoico es mucho más difícil que ser maquiavélico. Hay muchas cosas interesantes del príncipe y sobre todo cosas que son muy reales y muy ejecutables.
Pero el manual, si tú lo lees y si no le das una cierta buen uso, es un manual. Es un manual práctico, es un manual totalmente práctico. Ahí a lo que iba yo es... No tiene ni moralidad ni mucho menos. No lo tiene. Está fuera de la moral, está fuera de los ideales, está fuera de un esquema ético, moral o religioso. En ese sentido, iba a ejemplificarlo cuando ¿cómo se llama? César Borgia deja al frente de la Romaña a su gran amigo, su brazo derecho, la persona en la que más confiaba, su capitán Ramiro de Lorca, pues tiene que hacer un gobierno muy duro de ejecuciones y todo para lograr el orden. Cuando ve que el popolo no está contento, Maquiavelo dice, un líder debe ser, por un lado, como acabas de decir, temido, y por el otro lado también tiene que ser admirado. Entonces no estaba teniendo ni una ni otra. ¿Qué llega? Le corta la cabeza y lo parte con un hacha en dos y lo muestra a todo el pueblo. Lo que gana es un poco de admiración y menos odio. Entonces dice, hay que hacer las cosas de raíz. Si era cero tolerancia a la traición, también lo hace con otros a los que invita a cenar y los estrangula. Ese no los corta la cabeza, los manda a estrangular. Porque dice, la traición que alguien hace, si lo dejas vivo, lo puede volver a hacer. Son manuales prácticos y de su tiempo. Yo creo también que un líder puede dar respeto y miedo al mismo tiempo sin tener que llegar a esos extremos. Claro, lo peor de todo es que no puedes creer que alguien que sea temido no llegue a ser odiado. A ver, difiero, porque déjame decirte, a ver, hablemos de muchos de los líderes que hemos hablado hasta ahorita. Me voy a referir yo creo que al epítome para hacerlo más fácil del héroe. Hablemos de Aquiles. Aquiles era muy admirado y muy querido por sus mirmidones. Lo seguían a cualquier batalla porque pues era el mejor guerrero que existía en ese universo. No creo que nadie de estos cabrones hubiera querido echarse un tiro con Aquiles. A eso es a lo que me refiero. No, le tenían miedo. Exacto, pero el miedo no venía a través de que él los amenazara a ellos, sino de verlo en batalla y decir, no, güey, con ese güey yo no me meto. A eso es a lo que me refiero. Es decir, el miedo puede venir de diferentes puntos, no necesariamente de un terror. No, sí, puede ser. Porque estás cortando a güeyes digamos, a la mitad y... Hablemos de Aníbal, pues también era un líder extraordinario, iba al frente de las tropas, seguramente era de los guerreros más fieros que tenía en su propio ejército, él. Hay muchas cosas, me explico. Yo en la compañía, uno de los... Pocas veces, pero sí lo he tenido que hacer, es cuando alguien ya de plano se me sale mucho del carril, decirle, bueno, a ver, pues siéntate en mi silla 2 meses, güey, y te pago el sueldo. Y vamos a ver de qué color salen más correas, a ver si la compañía no truena, cabrón. Hasta ahorita no he tenido nadie que se haya atrevido a decirme, pues órale, güey, te acepto el reto. Entonces creo que ese respeto también viene a través de las acciones que tú vas haciendo y sí, por algo el líder va adelante. Entonces ahí es donde yo difiero es una un poco, línea, ¿no? muy pues delgada y muy puede ser muy movediza también, porque en algún momento, y pasamos a la historia, esto llega a un punto en que ser temido y vivir en ese, ¿cómo se llama? Y amado es tan difícil. Ahí vemos el que tú pusiste, Aquiles. Aquiles pues termina siendo un personaje bastante despreciable de la historia por no contenerse él mismo, ¿no? Y pues de ser temido nunca fue amado más que por sus mirmidones, ningún pueblo, ni mucho menos, ¿no? En el caso de Marco Aurelio, me voy más a esos, Marco Aurelio era muy amado, no temido, pero sí era respetado. Respetado y amado van más que respetado y temido. Temido más va más con odiado. Y es difícil esa división, ¿no? Pero fíjate que para liderar un ejército tiene que haber una mezcla interesante, ¿no? A lo que yo me refería es que el temor no viene necesariamente de que tú le hagas cosas malas a tu propia gente. Pues en este sentido lo que buscaban es, y sí lo habla el príncipe, es como buscar ese estar bien, aunque le estés socavando
esa libertad. Entonces, creo que es un manual también de disimular y de simulación también. ¿Cuál es la política? Dice, quien no esté dispuesto a simular, tampoco que entre en estas lides que nadie lo está llamando. Y uno está mucho más comprometido con el tema ético, moral y todo que son los, ¿cómo se llama? Estoicos. Sin embargo, no vamos a dejar de lado que el último, o sea, gran estoico, perdió totalmente el imperio. Entonces, que esa también control lo llevó a que esta Roma que conocíamos que venía de una, de cinco grandes, terminó con un control muy férreo de una sola persona, pero no del imperio, ¿no? Y en este sentido, estamos hablando de que los Medici regresan. Después de que son expulsados, regresan. En fin, el punto al final era poderles mostrar un poquito otra visión, otra manera de tener control, otra manera de liderazgo. Hoy en día, ¿cuál se lleva, Diego? A ver, no, bueno, creo que no questions asked. Y por eso para mí fue tan importante hablar de los estoicos. No, Pen me dice que yo soy muy maquiavélico, yo no estoy tan seguro de eso. Pero yo me asumo. Creo a ver, déjame decirte, hay una frase que tú pusiste aquí que a mí me gustó como dicen, mucho. Como león y zorro. A ver, yo me considero, por supuesto, mucho más estoico que maquiavélico, pero sí tengo algo que Maquiavelo menciona, y lo tengo clarísimo. La lección de hoy de Maquiavelo, sí, no es que el fin justifica los medios, como tú lo decías hace un rato, aunque popularmente se le atribuye, ¿no? Sí, es... Sino que el líder debe saber cuándo entrar en el mal cuando hay necesidad. Eso yo sí lo tengo. Sí, distinguir. Es decir, no tengo miedo de si me estás pegando por la izquierda, pegar por la izquierda yo también. ¿Me explico? Esa es una parte que yo creo que sí se requiere en el mundo del día de hoy, sin duda alguna. Pero, ¿por qué presentamos en el programa de hoy Maquiavelo? Porque yo creo que un balance, en mi caso, definitivamente ser un estoico al 100%, pues está cabrón en estas épocas, ¿no? Pues pero el balance... Es también atemporal. A ver, me refiero a ser un líder estoico al 100%. Estoy de acuerdo contigo con que es atemporal, Pen, pero es totalmente idealista, como tú dices hace rato, ser un líder estoico en el mundo de hoy, porque hoy la gente, los mismos gobiernos te traicionan. Entonces, pues tienes que tener un poquito de eso es lo que malicia, dice Maquiavelo. Siempre ha sido el hombre con una tendencia al mal. O sea, un líder hoy o un líder hace 1000 años, la gente no era más buena que lo que es hoy. Lo que dice Maquiavelo es, la gente siempre tiende al mal. Fíjate que, bueno, yo difiero un poquito con esa parte, pero lo que es real y es muy cierto es que la gente que no tiene una cierta malicia le cuesta mucho trabajo en la vida por muchas razones, porque hay mucha gente con malicia. No hablo de maldad, son palabras diferentes. Hablo de malicia, ¿sabes? De esa astucia de zorro que tú mencionabas y decir, mira, me van a pegar por la izquierda, ahí viene el balazo, cabrón, ¿no? En el mundo de hoy en día, si eres un líder con una compañía y no tienes esa astucia, vas a sufrir un chorro, te van a pegar un chorro, te vas a decepcionar mucho, porque si tú estás jugando solo por la derecha y todo el tiempo por la derecha y yo no, mira, yo hago todo, pero te van a empezar a pasar a pegar balazos por la izquierda, ya hubo una traición aquí, ya hubo un cuate que te metió un gol por allá, y si tú quieres seguir caminando por ese camino, es complejo. Como dice Maquiavelo, siempre el que obtiene el poder va a hacer lo que sea, para mantenerlo, ¿no? Y entonces da consejos. En ese caso, fíjate que yo encontré dos que son muy similares entre los, ¿cómo se llama?, estoicos y los maquiavélicos. Uno de ellos es ser lo suficientemente inteligente para escuchar y entender las opiniones de otro, ya que si no, corre el riesgo. Fíjense quién corre el riesgo. Corre el riesgo el príncipe, corre el riesgo el líder, de ser rodeado de aduladores y acabar consigo mismo, por no darse cuenta, ¿no? En eso son dos citas, una de Marco Aurelio y una de Maquiavelo, iguales, ¿no? Entonces también recompensar bien a quienes han trabajado duro. Eso es a los ejércitos, refiriéndose a esas, porque
obviamente quienes pueden deponerte del poder son tus ejércitos. Sí, claro. Y así es. ¿No? Entonces, pues, el programa de hoy era básicamente ponerles esta contraparte del estoicismo, mostrarles dos filosofías totalmente opuestas, pero necesarias. Con algunos puntos encontrados. Son necesarias las dos hoy en día, mi punto de vista. O sea, mi punto de vista en el negocio, tú necesitas las dos. No puedes ser tan ingenuo, necesitas cierta astucia, pero tampoco puedes ser despiadado. Necesitas el estoicismo para nivelar. Ese es mi assessment, es lo que yo, Diego, particularmente intento. No, y creo que ¿no? es navegar en dos aguas bien diferentes, bien difícil. Y creo que ante un mundo que se mueve siempre de forma maquiavélica, en un mundo donde sí todo es simulación, donde todo es una necesidad urgente de fama, de reconocimiento, y en el cual es muy difícil que alguien quiera ceder el poder, creo que solamente el estoicismo, ese que cada uno puede practicar, es el que nos puede mantener un poco cuerdos y entendernos un poco más como seres humanos, como esos que todavía tienen alma y no como los que se han vuelto desalmados. Me gustó mucho ese cierre. Pues mis queridos guerreros y estrategas, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. No se olviden de seguirnos en las redes, de poner sus comentarios. Si quieren algún tema en específico, pues pedirlo, y nos vemos en la próxima batalla. Gracias, Diego. Gracias a todos. El estoico y el maquiavélico miran el mismo mundo, pero desde lugares distintos. Para Marco Aurelio, la batalla está adentro. Gobernar las pasiones, aceptar el destino, mantener la serenidad cuando todo arde. Para Maquiavelo, la batalla está afuera. Conquistar el caos, anticipar la traición, dominar la fortuna antes de que te devore. Ambos comprenden la naturaleza humana, pero uno busca elevarla y el otro entenderla para controlarla. En la vida, como en la política o en los negocios, a veces necesitamos del estoico para resistir y del maquiavélico para sobrevivir, porque hay días en los que la virtud te guía y otros en los que la estrategia te salva.